licenciado Juan Pumarol, quien es viceministro administrativo de la Presidencia de la República y además es el coordinador de las visitas sorpresas. Juan, realmente hay algunas actividades que tú no puedes hacer por otro, pero son muchas. Por ejemplo, el conducir un carro no se pueden conducir entre dos, tiene que ser un conductor. Cepillarse los dientes, tú no puedes cepillarte con otra persona, es individual. Y gobernar también. Gobernar, el que tiene el programa en su cabeza, aunque esté escrito, es el propio presidente. Entonces, partiendo de esa base, te quiero decir que las visitas sorpresa, personalmente, a mí me gustan. Y he tratado a veces de asistir a algunas, porque me llama la atención algunas de las cosas que ocurren ahí, a pesar de que tengo también mis señalamientos, es decir, todo el mundo, porque el programa es de ustedes, no es del que va a ver. En esa línea yo tengo una serie de temas que quiero tratarte para que tú nos digas si tenemos razón, porque acuérdate de algo, en 900 días que quedan, son muchas las visitas sorpresa, posiblemente sean 150 que queden por realizar. El presidente la va a terminar hasta el último día, porque es un programa de él. Juan, ¿por qué la prensa no se les dice lo de la visita sorpresa, sino que ustedes hacen los videos y los distribuyen? Sí, el presidente desde un primer momento, una de las características del programa de visita es hacer un encuentro cercano con las comunidades y que sea lo más íntimo posible, para poder escuchar, en el sentido de escuchar realmente cuáles son los desafíos de esa comunidad, poder entender, darle turnos a cada una de las personas que se dan allí cita. Y precisamente lo que se pudiera criticar de que es un tema político, en la medida en que se arme un aparataje de prensa, pues la crítica todavía sería mejor. Sería mayor, bien. Cada semana bien. sería... Tú dices que muchas de esas cosas son coordinadas. Si hay entrega de títulos, va el IAD y el del IAD sabe. Si hay alguna ayuda a una cooperativa de jengibre o de conejos, pues el FEDA va. Es decir, que alguien lo sabe. Sin embargo, tú puedes llamar a ese incumbente y decirle, mira, ¿dónde es la visita sorpresa el domingo? Y te dicen, yo no sé. Sí, porque en efecto no lo saben. No lo saben, o hay una orden de que no digan a dónde es. No lo saben. Son convocados a un punto de encuentro, dependiendo donde vayamos, y hasta que no empieza el rodaje de la transición al punto. Ellos saben que hay un tema pendiente, pero no saben cuándo se va a tratar. Así es. Bien. Juan, yo calculé que hay un promedio de 20 sobres o papeles, correspondencia que le entregan al presidente al final de cada. Naturalmente, uno tiene muchos años en esto y sabe qué dicen esos papeles. Esos papeles están pidiendo trabajo, están pidiendo traslados, están pidiendo ayuda económica, ayuda de todo tipo. ¿Quién depura y responde eso? Porque cuando él termina, que tiene contacto directo con las personas o saluda, la cantidad de sobres generalmente por visita oscilan alrededor de 20. ¿Qué seguimiento se le da a eso? Bueno, yo no tengo que confesar, no conozco el procedimiento al pie de la letra, pero obviamente el presidente en esas visitas, como en cualquier otra actividad, se hace acompañar o de sus dos asistentes, Robert y el señor Carlos Pared, y ellos tienen un equipo interno ya con sus respectivas estructuras, porque ya fue al mandatario que le entregaron personalmente, y todo lo que es, como usted dice, ayudas a vivienda, solicitudes de beca o solicitudes de empleo, ellos le dan el curso necesario. Si de ahí, en algunos de esos sobres, hubiese algo inherente a la visita, porque a veces hay pliegos
de las comunidades que no tuvieron la oportunidad de repente de expresarse porque se agotó el tiempo en el que el productor se agotó el turno, y ahí hay una solicitud de una iglesia, por ejemplo, que era de esa visita, pues ese mismo equipo de gestión del presidente nos lo hace llegar a nosotros, y nosotros en el siguiente descenso que hacemos, vamos a decir, en el caso de ayer, pasado mañana, entonces hacemos un acercamiento con esa comunidad. Nosotros sabemos que lo que dijiste de los presupuestos, es decir, que no hay improvisación presupuestaria, sino que si hay una persona o una asociación que se le va a dar una ayuda para un proyecto, esos fondos están en el FEDA, en el presupuesto del FEDA. Si se le va a dar una recomendación al Banco Agrícola, el banco tiene su fondo. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, un camino vecinal, presidente. Obra pública, un camino vecinal. Eso no está en el presupuesto. En algunas cosas hay improvisación. No, porque hay un presupuesto del despacho del presidente, que él tiene un presupuesto aprobado, y parte de ese presupuesto él lo tiene para complementariedad la visita sorpresa. ¿Qué ocurre ahí? Que también parte de la función de nuestra oficina, que esas instituciones como puede ser INAPA, el INDRI, INAGUJA, por ejemplo, doctor, que en ocasiones se le ordena que haga un local para madres, para el ambiente textil, entonces nosotros somos responsables de hacer llegar al señor presidente, vía el ministro administrativo de la presidencia, el presupuesto para aprobación de fondos de eso, que entonces se le dirige a esa institución que no lo tenía como parte de su gestión normal. Bien, aunque realmente en esas visitas tú ves las autoridades correspondientes, tanto del gobierno como de la oposición, el síndico de Guayabal, ahí está el síndico de Guayabal, el síndico de Padre de las Casas, ahí está, el gobernador de la provincia de San Juan, el senador de la provincia, el sacerdote de la parroquia, todo eso está señalado. Sin embargo, algo que Machi dijo, que por qué no van a lo urbano, y yo quiero no contestar por él, sino que noté que ese es un hormiguero muy difícil de meterse. Es decir, los problemas municipales son tantos, los problemas entre alcaldes y regidores son tantos, los presupuestos que meterse, por ejemplo, en Villajuana a debatir un tema sobre, ¿qué te digo?, el quinto centenario, algunos problemas que hay, o el agua, o la luz, o cosas que le van a tratar, está en manos, generalmente está en manos de los alcaldes de esas poblaciones, y lo que le van es a pedir cosas que jamás él va a poder complacer. Se hace en lo rural para evitar ese problema con las famosas alcaldías. Yo decía que se hacen actividades urbanas, se han hecho muy enfocadas en encontrar esos microempresarios y esos emprendedores, artesanos, gente que está trabajando la piel, que está trabajando artesanía, panaderías, repostería, textiles, salones, se ha hecho, y se le pone el músculo adicional de banca solidaria. Como usted dice, hay un tema de institucionalidad un poco más diverso, que el presidente lo trata, no necesariamente en el programa de visita sorpresa. Pero ¿por qué fundamentalmente producción agrícola? Por lo mismo. Parte de ese hacinamiento que se refleja en las ciudades es esa migración de la ciudad al campo por el desánimo, si se quisiera decir, de los proyectos productivos de la juventud y de la gente que ha dedicado al campo. Y por el otro lado, es que el crecimiento económico y la demanda de comida que va exigiendo el país requiere que se siga reforzando el aparato productivo del campo, y entonces es por esa razón que la mayoría de los proyectos de visita sorpresa van en pro de la agropecuaria. Hay muchas situaciones que surgen en la visita sorpresa que realmente se salen del control del presidente y a veces de los mismos organizadores. Por ejemplo, planear una visita en la que todos los actores de esa visita estén bajo control, no solamente de seguridad. Para ponerte un ejemplo,
se va a ir a una población en que el ciudadano que va a hablar, representante de la comunidad, no es afecto al régimen. Entonces, ¿para qué van a poner ese hombre ahí a hablar? Eso se sabe, eso se controla. Hay otra cosa que es más difícil, que un presidente cuando dice, yo no sabía, o el equipo no se dio cuenta de alguna cosa como esta. ¿Tú recuerdas que el gobierno financió productores en Valle Nuevo que estaban cultivando tierras que habían sido declaradas parque nacional? Entonces, cuando eso ocurre, tú dices, bueno, ¿es posible? Sí, es posible, porque él no fue a averiguar, él no fue de como medio ambiente. Claro. Él fue a unos productores de fresa que le dijeron que necesitaban un préstamo y él se lo dio, pero no hubo nadie que, ¿dónde están esa gente ubicados? Están en tierra que no deben de estar. Esa cosa, o lo mismo los tres brazos. Ah, no, los tres brazos es un robo. No, eso hay una ley, una disposición que permitía acorde vender esas propiedades. Ahora, se quitó el ruido y se quitó un problema. ¿Hay algún filtro previo, tanto de personas que hablan como de proyectos, que se sepa que no van a tener un problema futuro que el presidente tenga que rectificar? En el caso de, si hay que rectificar, el presidente ha sido lo suficientemente transparente y honesto y rectifica, o hace la rectificación. La previsión, doctor, es como decíamos, los proyectos productivos a los que se visita tienen un perfil mínimo elaborado. Y ahí se trata de identificar no solo la cantidad de tierra que tienen disponible, sino si esa tierra están en manos del CEA, están en manos del IAD, si tienen titulación, si no tienen titulación, como un filtro para que no se den esas situaciones. En cuanto a la apertura de intervenciones, ahí no hay filtro. Se van dando los turnos, la gente levanta la mano y el presidente hasta cierto punto es el que va dirigiendo a quien le va dando la palabra, porque no hay un protocolo con un maestro de ceremonia ni nada de eso ocurre. Llegó el presidente y arranca la visita. Entonces, estos dos escenarios son diferentes. El escenario de la inauguración grandilocuente con televisión y esas cosas, y el de las sillitas, son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferente desde el escenario per se, como usted dice. En la reunión de ayer en Tierra Nueva de Jimaní fue en un banco de lo que en su momento fue un parque en el medio de la calle, el presidente de pie. Ahí no llegamos ni a lona ahí. Entonces, empezando por eso, la cercanía y la forma en que ocurre el diálogo es precisamente ese diálogo cercano, sin filtro, cada domingo. Los turnos, habla gente de la oposición, hay gente que protesta, hay gente que expresa que no funciona el programa de visita sorpresa. Y el presidente, lejos de quitarle la palabra, que no es algo que lo vamos a ver ocurrir, lo que trata es de argumentarle de cuáles son las bondades del programa y del compromiso que debe asumir cualquier elemento que tenga influencia en esa población para que ese proyecto ocurra. No es uno ni dos, son decenas de proyectos que están siendo coordinados con la participación de alcaldes que son de la oposición. Hay una predilección a la región sur. Sin lugar a duda, una predilección no. Hay una obligación de foco en el sur, porque cuando uno busca los indicadores de pobreza, siguen siendo esos distritos. ¿Por qué es la zona más pobre o por qué es la zona del presidente? ¿Por qué es la zona más pobre? Porque es zona que exhibió en el pasado un potencial productivo impecable, que entran todos los rubros. Entra plátano, se pueden trabajar apícola, se pueden trabajar vegetales, se pueden trabajar pitahaya, y entonces obviamente es una población muy grande, probablemente la zona más abandonada desde el punto de vista agropecuario. Pensemos que grandes plantaciones de café, ese era el centro, todo el tema de Barahona, Bauruco, Independencia, La Cañita, Padre Las Casas, todas esas zonas eran zonas altamente cafetaleras. Eso hace muchos años que se perdió y se está rescatando. Una de las cosas de la falla que yo podría señalarle a ustedes los organizadores es que hay muchas cosas que con una avanzada que no sea de seguridad personal, sino una avanzada de posibilidades de ayuda, se podría diagnosticar. Es muchas obras, Juan Pumarol, que se pueden hacer y anunciar
con poco o con ningún presupuesto. Mira, recientemente el presidente emitió un decreto que lo único que dijo fue: reciban los documentos de los fabricantes de productos farmacéuticos y tan pronto los reciban, habiliten la continuación de su comercialización. Eso no costó nada porque los ingresos hicieron lo mismo. La gente tenía que comprar el impuesto y depositarlo. Aquellas cosas que se pueden hacer con cero dinero o con muy poca inversión, ustedes no se la llevan. Sí, yo creo que parte de las entregas que usted mencionaba de manera directa, muchas son esas solicitudes que no tienen que ver con el proyecto productivo. Es retomar una farmacia del pueblo que estaba ahí, que era funcional. Es una etapa de un determinado hospital o policlínica que está a punto o terminado, pero no terminaron de nombrarle al personal que estaba ahí, estaba transitorio. Todas esas cosas surgen también ahí y ciertamente el presidente se la lleva consigo. Bien, ¿tú tienes la esperanza de que eso siga o hay algún cambio programado para el resto del gobierno, para las instrucciones que nosotros tenemos es de que va a continuar y las expectativas de que van a ser más, porque el presidente está incorporando ahora los sábados también al programa de visita, ya sea para supervisión, para mejorar una visita que ya terminó o para incorporar otra. Y el compromiso nuestro, que es un capítulo que yo no quisiera dejar de decir, no es solamente dejar caminando estos proyectos para darle sostenibilidad, porque el préstamo del FED o del Banco Agrícola se terminó. Precisamente por eso, una vez estas personas quedan formalizadas como asociaciones cooperativas y tienen su RNC, si tuvieran un tema de tierra, quedan con su título en la mano. Ya son objeto de crédito de manera independiente porque ya presentaron un tema crediticio que es importante hacerlo. Esto es dinero que se presta y se paga. Banca Solidaria, se mencionó el 27 de febrero, tiene una tasa, después de haber dado 20.000 millones, que anda por el 1%. El Banco Agrícola, de moras que andaban por el 40%, anda por mora de abajo del 8%. Los préstamos de visita sorpresa andan por el 3%. Nosotros estamos cobrando también y la gente está pagando. Entonces, esa sostenibilidad financiera de la tierra y del acceso a crédito, obviamente uno la tiene que acompañar también tratando de hacer encadenamiento de estos productores. ¿Y a qué nos referimos con encadenamiento? A encontrar proyectos que puedan entrelazarse entre sí para llegar al mercado más amplio. Parceleros y parceleras que están produciendo chinola, mango, fresa, por ejemplo, están encadenados con una planta de procesamiento de pulpa que está en San Cristóbal, que se llama Nicaibío, solo para hacer un ejemplo. Pero esa planta de pulpa la hemos encadenado con las plantas lecheras de Monteplata, de Atomayor, que están distribuyendo leche saborizada y jugo al desayuno escolar. Es responsabilidad, por instrucción del presidente, también buscar ese encadenamiento de mercado. Hemos tenido encuentros con cadenas de supermercados de altísimo nivel y productos como el chocolate de Chocal, las mujeres de Chocolala, la miel de Salvador Ferrer, el casabe, mermelada de mujeres, los pescados de Copellito, los conejos están siendo comprados por esas grandes cadenas, y ese acompañamiento entre estabilizarle la producción, hacerle su registro sanitario, que tengan código de barra y que lleguen ahí, también es responsabilidad de nosotros. Bien. Tanto en la Feria Agropecuaria como en el hub de la Cámara de Comercio, nosotros tenemos un stand de visita sorpresa para que la gente conozca esos productores. Ayer circularon en las redes, circuló en las redes un video del presidente Hipólito Mejía, que se dirigía a un grupo de seguidores de él dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y mientras él hablaba, alguien gritó: llegó papá, llegó papá. Él se volteó y le dijo: saquen ese borracho baboso de ahí. Cuando eso ocurre de una manera más formal, en una visita sorpresa que le toca al alcalde, al representante de la comunidad, al mismo sacerdote, que a veces ha ocurrido, o algún representante importante que trate el tema de que el presidente debe de seguir más allá del mandato constitucional del 2020. ¿Ustedes toman en cuenta esos pronunciamientos o prefieren que no se lleven a cabo?
no son fomentados por la visita sorpresa. La visita sorpresa no lleva dentro de su agenda ese propósito proselitista. Y eso obviamente es el primer punto. Que no ocurra en una determinada población que en algún momento o una persona que intervenga de cualquier jerarquía incluya dentro de su intervención, eso sería mentir. Ocurre ese tipo de cosas. Pero desde los equipos que acompañan al presidente, no hay un fomento de que ese acto se convierta en un acto proselitista. Entiendo que para eso hay otros escenarios, otros tiempos, y por lo menos la oficina que nosotros tenemos, lo debo decir con muchísima responsabilidad, no recibe, ni maneja, ni coordina, ni le da seguimiento dentro del programa de visita sorpresa a nada que tenga que ver con... ¿Tú vas a toda la visita sorpresa? A todas. Una pregunta, fuera de eso, ¿de qué otra cosa está encargada tu viceministerio? No, fundamentalmente es coordinación, documentación, y seguimiento, registro y seguimiento del programa de visita sorpresa. Desde el cumplimiento hasta todo este apoyo en formalización, encadenamiento, búsqueda de mercado y, por qué no decirlo, doctor, visitar proyectos que han sido exitosos, que terminaron y ver qué oportunidades todavía tienen pendientes. Sí, yo quería, algo que usted tocó, pero que quisiera que me ampliara, es con respecto a la prioridad de los beneficiarios de la visita sorpresa como proveedores de los programas alimenticios del gobierno, ya sea del plan social, de los comedores económicos y de otro, y del desayuno, de la alimentación escolar. ¿Eso es una política que hay trazada al respecto o es que definitivamente esas son personas que de alguna manera están pagando el favor o son realmente personas que proveen mercancías comestibles asequibles a precio para el gobierno? Lo que no hay es una preferencia ni una orden de que un productor o un proyecto productivo de visita sorpresa tenga que ir a ser proveedor del Estado. Eso no hay una preferencia. Lo que sí es parte de nuestra gestión es acompañarlos a ellos para que encuentren mercado dentro del gobierno, dentro del sector privado. Como te decía, no vamos a mencionar supermercados, pero hay cadenas de supermercados que tienen una serie de productos de visita sorpresa. La semana pasada nosotros teníamos un encuentro con algunas de esas cadenas de supermercados conociendo cómo han ido avanzando esos proyectos y presentándole otros proyectos de visita sorpresa que están en una etapa ya de culminación y que es el momento apropiado para conocer cuáles son los requerimientos de estabilidad de producción, de registro de sanidad, de código de barra, porque si después tú dejas a ese productor que avance en un tema de un empaque artesanal, después traerlo hacia atrás un poquito más. De las casi más 200 visitas, ¿no están incluidas las inauguraciones en esas visitas sorpresa? No, puede haber inauguraciones de entrega de títulos formales de proyectos como el de la Caldera. Pero cuando inauguran un puente, eso no es una visita sorpresa. No, ese tipo de obras tan grandes ya son parte del proyecto o del plan de gobierno. De los casi 200 eventos de ese tipo, ¿cuántas repeticiones tú calculas que ha habido? El presidente ha ido a más de una población, una vez a una población. Una población. No le pudiera decir el porcentaje, doctor, pero ciertamente hay comunidades que han sido visitadas prácticamente todos los distritos municipales de esa determinada provincia. Bien. Oiga, ¿y la formalización no le ha trastornado mucho la vida a algunos de esos productores que antes estaban, antes de la visita? Es decir, el tener que sacar un RNC, constituir una compañía. ¿Cómo está la interacción? ¿Qué han recibido ustedes en cuanto a ello? Mira, la creencia nuestra es que esa es, si no la mejor forma, una de las mejores formas para que se logre sostenibilidad de esa producción. Okay. Y las instrucciones así. Esa asociatividad tiene que darse, tiene que formalizarse para poder tener acceso a créditos. Si no se formalizan, si no nos permiten ayudarlo a formalizarse, en el caso de que no estén, porque muchos de ellos ya están, no van a recibir el crédito que el presidente le prometió a través del FEDA. Bien, finalmente, las visitas sorpresas reciben peticiones en público. Hay muchas peticiones de que productores o personas locales pidan que se le compre la comida que se reparte en desayuno y en tanda extendida. Hay mucha gente que pide eso y si realmente ustedes tratan de ayudar en ese sentido, de que el productor local suple el desayuno
o supla de la tanda extendida? Si está en capacidad de cantidad de producción, de todos los temas de inocuidad y de salubridad, como le decía anteriormente, es responsabilidad de nosotros encontrarle mercado o ayudarle a encontrarle mercado. Mercado local a través del gobierno, del desayuno, a veces textiles. Hay, por ejemplo, textileras de San Pedro de Macorís que ya han estado participando, entregando mochilas y algunos uniformes a educación. Eso es parte de los esfuerzos que hacemos, pero como decía también en la parte de el sector privado y también exportación. Hay más de 30 proyectos de visita sorpresa que ya están exportando, entre piña, vegetales, mero guasa que está exportando copellito, y como le decía, en una feria que es usual que esté solo el sector privado, como es el hub de la Cámara de Comercio, nosotros llevamos a lo que entendemos que son los que tienen más potencial para cubrir esa curva de exportación y los expusimos a todos los inversionistas internacionales que estuvieron ahí como una parte también de encontrarle el mercado internacional a programas de visita sorpresa. Bien, le damos las gracias al licenciado Juan Pumarol, viceministro administrativo de la Presidencia y coordinador de las visitas sorpresa. Juan, gracias por estar con nosotros y gracias por la edificación sobre ese evento diferente y que parece que va a seguir por el resto de este gobierno. Muchas gracias a ustedes.